estar orando. Seguramente los hermanos lo harán en sus casas, algunos que no están aquí, pero sigamos orando. Y si hubiera algún otro motivo, no desconocemos, pero lo urgente era, en este caso, estos queridos hermanos. En esta ocasión vamos a dar inicio entonces a un nuevo tema. Ahí está repartiendo Beta el tema del apunte. Porque lo que yo le decía a ella que sería lindo porque ahí hay algún trabajo que hacer. Y estaría bueno poder realizarlo. Bueno, la cuestión es esta. El servicio del Señor y el tema de los dones espirituales. Ahí estamos. No sé si todos tienen el apunte, después arreglan con Beta y que habrá que pagarle la parte que sea, pero bueno, ahí estamos. Lo primero que tenemos, creo que si el apunte, sí, son una serie de pasajes bíblicos. No lo vamos a leer todo, pero la tarea que vamos a hacer ahora, antes de comenzar, es hacer unas palabras introductorias. Y luego en pequeños grupos, vamos a leer algunos párrafos que yo le voy a ir diciendo para no leer todo los distintos textos. Nosotros hablamos de... Acá está con el don de lengua la hija. Estamos con el tema del servicio. Entonces hemos pedido a algunos hermanos, en las 4 reuniones que vamos a tener, que comenten algo sobre el tema. Y le hemos dado algunas preguntas para contestar específicamente. Bueno, Rubén no puede estar hoy por tema de que está acompañando a los hermanos, pero Marcelo nos va a compartir algo de eso. Y después otros hermanos también, Alfredo y otros más, le hemos pedido. Inclusive le hemos pedido a hermanos que no están acá, que van a mandar un pequeño video que lo vamos a ir compartiendo los distintos jueves que tengamos clase. La idea es servir al Señor. No sé qué idea tienen ustedes, qué concepto tenemos, pero a veces son cuestiones que son tan naturales e incorporadas a nuestra vida que no nos ponemos a pensar qué es esto de servir al Señor. Servir al Señor es una cuestión revolucionaria en el mundo en que vivimos. La gente que no es creyente no entiende qué es esto de servir a Dios. En ocasiones, la influencia católica en nuestro mundo de Latinoamérica se cree que es hacer cosas en la iglesia, en el edificio. Otros creen que es ocuparse de los pobres, llevar alimentos o la ropa. Eso es servir al Señor. No quiere decir que no esté mal algunas cosas de esas, pero nosotros como creyentes tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. En el año más o menos 1900 en la Argentina se escribió un artículo sobre los protestantes en el Río de la Plata. Y estoy hablando hace 130 años atrás, aproximadamente 120 y pico. Y entonces se escribían los primeros 1860, 1870, lo que era ser protestantes en el Río de la Plata, específicamente más de este lado del río, no tanto del lado uruguayo. El primer templo protestante en Rosario fue allá por el año 1859, en lo que hoy es la calle Salta y Mitre, ya no está. Luego se mudó a Salta y Oroño. No sé si alguien ubica ese edificio que está ahí. El segundo edificio, 1868, por ahí, es el que está en Urquiza, y no me acuerdo, y Paraguay creo que es la iglesia anglicana.
el antes fue la iglesia metodista. Son los dos primeros templos que hay en Rosario y alrededores, y que fue toda una revolución. Pero una de las cosas que se preguntaba ese artículo, que es un investigador del CONICET, que escribe, recordando esos pasajes y revolviendo los archivos, es ¿qué libro leen los protestantes que hacen que ellos se conduzcan como se conducen? Que vivan como viven. ¿Qué leen ellos? Y entonces, en ese artículo, ahora lo escribe una investigadora del CONICET, pero en aquella época no existía, escribían, y algunos decían, bueno, leen a fulano, los liberales, los progresistas, los clásicos, los anarquistas, porque ya había anarquistas en la Argentina. No. Hasta que un día le preguntan a un pastor evangélico qué libros leen. ¿Y qué contestó el pastor? ¿Qué se imaginan? La Biblia. Entonces yo fui para atrás y en la historia, y hay un libro que se llama Caciques famosos en la historia argentina, y uno de los caciques, en lo que hoy es la ciudad de Viedma, más o menos Carmen de Patagones, había un fortín en un puerto, en la entrada ahí, no sé si alguien estuvo, pero ahí entra el río. Y ya para 1850, 1851, un cacique, que no me acuerdo el nombre, pero lo tengo anotado en casa, recibe una Biblia de regalo. Él no sabía leer, obvio. Lo ayudaron a explicar lo que el libro decía. Fue llevado por un militar, que era un coronel. Y ese libro se lo llevó a la Patagonia, a las tolderías. Patagonia, paralelo 42 para abajo. Ya la Biblia corría. En 1810, en el Cabildo, hace poquito, 25 de mayo, uno de los primeros libros que se descubre en la biblioteca de Bernardino Rivadavia fue una Biblia. En español y en latín. Lo que nos dice que la Biblia fue un libro importante para el protestante y revolucionario. Nosotros nos damos cuenta cómo eso cambia la vida de las personas, la Biblia. Copérnico, que fue un monje, que fue un investigador, que fue un hombre de ciencias también, y tenía a cargo unas dependencias ahí de un monasterio, pero a él le apasionaba la astronomía. 30 años tardó en publicar sus hallazgos. El gran hallazgo de él, ¿cuál fue? Copérnico. ¿Alguien leyó algo de Copérnico? A la inversa. Muy bien, muy bien. Con Ptolomeo todo gira alrededor de la Tierra, y él descubre que no, que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero claro, no lo podía hacer público. ¿Por qué? Como bien decía Axel, la Iglesia creía todo lo contrario. ¿Y quién iba a contradecir a la Iglesia en aquel tiempo? Copérnico escribe su libro, tarda en publicarlo, pero lo publica con mucha diplomacia, pero siembra su idea. Y él trabaja sobre esa idea. Y sobre esa idea, Galileo, Newton y todos los que vinieron después se dieron cuenta que tenía razón. Y se animaron. Y así le fue a Galileo, pobrecito. Los comulgaron, después lo perdonaron. Bueno, la cuestión que el Papa Juan Pablo Juan Pablo II, lo perdonó. Ya estaba el pobre, ya está 500 años después, perdonarlo al pobre Galileo. Pero la cuestión es que, hermanos, yo lo que voy a esto, servir al Señor es tan revolucionario como lo decía Axel. Que la gente cree esto, que el sol gira alrededor mío, cuando yo tengo,
Sí, bien digo, en vez de yo girar alrededor del sol. Es tan revolucionario el concepto que Cristo enseñó, servir a Dios. Es algo que el mundo no entiende. Es algo hasta que los creyentes nos cuesta. ¿Qué es esto de servir a Dios? Estamos habituados a venir a hacer cosas en la iglesia y hacerlo. Pero servir a Dios es mucho más que hacer algunas cosas. Es mucho más que tocar la guitarra, dirigir la alabanza, predicar, a buscar a los niños. Es algo revolucionario. ¿Por qué? Porque la revolución comienza acá adentro. El discipulado, ¿dónde comienza? Toma, ¿qué cosa? La cruz y sígueme. El servicio del Señor, como dice Gálatas 6:14, si alguno lo lee, van a ver que comienza con la cruz, sigue con la cruz y termina con la cruz. El servicio es eso. Dijo un famoso predicador norteamericano, la vida cristiana consiste en levantarse, 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 levantarse. Cuando le preguntaron, ¿para usted qué es la vida cristiana? ¿Para usted qué es el servicio? Levantarse. Y le dijeron, explíqueme, porque nosotros vivimos cayendo. Y necesitamos levantarnos. Y el cristiano auténtico se levanta y sigue y sirve. Él no quiere caer, pero cae. Él no quiere tropezar. Él no quiere dejar de servir. Él no quiere ser débil. Él no quiere flaquear en la fe. Él no quiere cansarse en las cosas. Se levanta. La vida cristiana es eso, levantarse. Y levantarse cuesta. Porque estamos sirviendo al Dios vivo. Al Dios al que sirvo. Servir, entonces, es un acto que va contra nuestra naturaleza pecadora. ¿Por qué les parece? Muy bien. ¿Se entiende? ¿Alguien más? Queremos que lo sirvan a nosotros. Sí. Va contra nuestra naturaleza. Porque el servicio queremos recibir, queremos pensar en nosotros. De hecho, es una de las grandes fuerzas impulsoras del turismo, de las empresas de turismo. Pásela bien acá, venga. Y bueno, no está mal. Y si podemos viajar, y está bien. Ahora, ¿el tema cuál es? Que Dios dice todo a la inversa, tengo que dar. Dar cuesta, duele muchas veces, me desprendo, es sacrificial, es durísimo en algunos casos. No sé si alguien vio la película esa de los mártires en Japón. Los cristianos en el año 1640, por ahí, alrededor de 50.000 creyentes fueron mártires en Japón. Porque el budismo no quería saber nada con el cristianismo. Entonces los torturaban y los fueron matando. Bueno, y uno de ellos, un sacerdote católico que después, bueno, a algunos les costó la vida, y él oraba a Dios. ¿Por qué Dios permitía esto? Y una de las cosas que muestra la película es el dilema más profundo de este hombre, y él le dice algo, ¿por qué Dios guarda silencio? El silencio de Dios. Y los creyentes morían. Bueno, ustedes miran la película, es tremendo, toda la escena. Pero lo importante era la discusión interna que este sacerdote, protagonista de la película, la hizo Martin Scorsese. Martin Scorsese tiene muchas inclinaciones religiosas. Hay que ver las 3 películas que hizo él sobre ese tema. Es una tríada. Pero la cuestión es que él muestra claramente la profundidad de esa experiencia de servir a Dios, pero a su vez, un Dios que aparentemente no contesta. Hay silencio, no actúa, no hay milagros, no hay grandes cosas. Cuando parece que se tiene que salvar de alguna manera algún creyente
alguna tortura o algo. No, van muriendo, van muriendo. Y por la mentalidad japonesa, ellos se entregan, ¿no? No resisten. Servir a veces va hasta el pellejo de un creyente. Pero en Romanos 12.1, ¿qué dice? A ver que alguien lea Romanos 12.1 y 2. Pero de este lado de la mesa, ahora, a mi derecha. Sí, lo tenés de memoria, buenísimo, dale. Os ruego. Por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como es tu culto racional. Muy bien, muy bien. No os conforméis, ¿sí? Transformados por medio de vuestra mente, ¿para qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Dios lo que pide es un sacrificio vivo, no muerto. El martirio es algo que uno decide ser mártir antes de morir. Esto es un concepto tremendo de Tozer cuando habla de este tema. Ahora, no es mártir en el momento de morir, sino que ya había decidido dar su vida. Y la muerte no le asusta, ya es parte incorporada. Los creyentes le invita a Dios, les ruega, les implora a los romanos que hagan un sacrificio en vida, no en muerte, en vida. Y esto es lo que más cuesta, que mi vida esté en el altar. Esto es algo tremendo, como decía don Mario Mulchi, átame a los cuernos del altar, en el sentido de sacrificio, en el sentido de entregarlo todo. No me dejo nada, hasta el último suspiro de mi vida soy invitado a servir. ¿Sí? Hay los que están en Romanos, vamos a leer después unos versículos que están a continuación, Romanos 12, verso 24 en adelante, y luego hasta el 8, después 1 Corintios vamos a leer 2, 3 párrafos, no vamos a leer todo, después Efesios y 1 Pedro. Pero antes le vamos a pedir a Marcelo Arancibia, ¿podés ya? Sí. Le hemos dado unas preguntas. Bueno, a mí no pudo estar porque estaba con el tema del APE, ¿no? En el Faro, bueno, hicieron un cambio de... Bueno, así que pase, le hemos pedido algunas preguntas y que él nos cuente sobre su experiencia. Y que va a ayudarnos a meditar en esto. Adelante, no sé si está... ¿Quieres apoyar ahí? Sí. Dale. Bien. ¿Cuánto? ¿5 minutos? ¿10? ¿Cuánto? 10, 15 minutos. Dale. Bueno, José me hizo 3 preguntas muy inteligentes, muy puntuales y muy interesantes. La primera de ellas dice, ¿cómo me he involucrado en la obra? Habla en plural porque la idea era que estar con Amina. ¿Cómo me he involucrado en la obra de Dios? Es decir, ¿cómo comenzamos a servir o su llamamiento al servicio? La segunda, ¿qué podemos aportar sobre el reconocimiento de dones en la vida ministerial? ¿Cómo fue que Dios te mostró acerca de sus dones? Y la tercera, si tuviera que mencionar a los jóvenes algunos requisitos o características importantes a tener en cuenta para servir al Señor, ¿cuáles serían? Así que vamos a empezar con la primera, cómo me he involucrado en la obra de Dios. Bueno, yo a los 12 años, yo nací en un hogar cristiano, con ciertas dificultades y demás, pero a los 12 años yo decidí, tenía plena conciencia, decidí seguir al Señor y decidí bautizarme. Eso fue un poco problemático porque los ancianos me decían que tenía que pensarlo bien y demás y toda una historia. Y le digo, pues yo hace un año que vengo pensando. ¿Cómo pensarlo bien? Le digo, ya me decidí, ya está, hace un año que lo vengo pensando y me decidí servir al Señor. Bueno, a partir de ahí, de ese momento, había una hermana llamada Graciela Rosa. Ella tenía en la villa, y esto es curioso, ella iba con un grupo de prácticamente 2, 3 mujeres, no mucha más, y necesitaba a alguien que toque la guitarra. Yo estaba empezando a aprender, o a los 9 años empecé a aprender más o menos, así que más o menos me la rebuscaba unos tonos, los coritos y demás. Así que me dijo un día, che, Marcelo, dice, no querés acompañarnos a la horita feliz porque no tenemos nadie que nos toque las canciones, ¿verdad? Así que con 12 años iba a la villa y me empezó a gustar esto de servir al Señor.
y de hecho que fui uno de los primeros que quedé ahí y seguí sirviendo un par de años más y demás. Así que usando un poco el talento en ese momento, que era tocar la guitarra simplemente, pero me empecé a involucrar a través de ese talento lo que era evangelizar, enseñar a los niños, el interés por los niños, a buscar a los niños. Se buscaba a los niños, yo tenía 12 años, se buscaba a los chicos de 9 años, así que no había mucha diferencia, pero bueno, yo lo buscaba, golpeaba las puertas y demás. Así que me interesó esto y el servicio puntualmente en la villa, eso me interesó también. Esto también lo traslado porque también, por ejemplo, me acuerdo que a los 16 años más o menos, don Pedro Mendoza, que bueno, José lo conoció, él era un policía y él también tenía un afán por la evangelización y me llevaba a San Nicolás también para tocar la guitarra. Y él dirigía, él hacía todo y demás, yo simplemente tocaba la guitarra. Pero bueno, en la medida que fui creciendo, y esta pasión por el Señor, este deseo de servir al Señor, una de las cosas que yo siempre hice en la iglesia a la cual venimos, Parque y Casas, el hecho de adolescente, el hecho de trabajar, trabajaba mucho. Me apasionaba trabajar en la construcción y demás, y estar en todas esas cosas. Creo que todo lo que es el edificio, algo mío hay. O subí escombros, bajé, entré arena, tumbamos árboles. Bueno, parte de eso lo hacíamos también con el padre de Hernán, con Pablito. El hecho de ir una vez por semana, cuando nadie te veía y a nadie le interesaba, hacía frío o calor, íbamos y servía. Eso lo llevé durante toda mi vida, el hecho de poder armar y hacer cosas, porque tiene que ver con el don de servicio, de servir a otros. Y fue parte de mi característica toda la vida. Después de 17 años, yo tuve un año de crisis, me alejé del Señor por un año, volví a los 18, a los 19 años ya me nombraron encargado líder del grupo de adolescentes. Así que trabajé ahí unos 10, 11 años más o menos, un poco menos, y después, bueno, cuando me casé, trabajamos con Amina, juntos y junto a otros hermanos, y el hecho de ser líder, y es una de las cosas interesantes en la iglesia, el líder cumple la función de pastor, porque el líder está a cargo, en este caso de adolescentes, está a cargo de la vida integral del adolescente. Si la iglesia o los pastores saben algo del adolescente, ¿a quién le van a preguntar? Al líder. Si los chicos tienen problemas o tienen dificultades en la casa, en la escuela o demás, o si se quieren bautizar o quieren servir al Señor, le van a preguntar al líder. Entonces, el líder en cierta manera ocupa el lugar de pastor, hace de pastorado. Entonces yo empecé a meterme en la vida integral de los chicos en cuanto a eso, y eso me ayudó mucho a aprender de la palabra de Dios, a desarrollar muchas características en la comunicación, en la consejería, en tomar decisiones, en el discipulado y animar al grupo que yo tenía a cargo a meternos más en eso. Fue un grupo lindo, gracias al Señor, floreciente. Bueno, y después, pasados los años, nos mudamos acá atrás, atrás del terreno, fuimos uno de los primeros vecinos que con Amina nos venimos para acá. Y apenas llegamos había 4 o 5 vecinos, que ya incluso Ledesma ya no está, ya falleció, está Gregorio, Isabel falleció, éramos 4 o 5 vecinos que éramos los primeros que llegamos acá. Entonces le digo a Mina, qué lindo sería tener el grupo de matrimonio de Parque Casas y hacer una reunión de matrimonio acá en casa. Así que fue revolucionario porque hicimos empanadas, pusimos vino, porque sabemos que los vecinos tomaban vino. Entonces, digo, acá vamos a tomar empanada y vino, total nadie se va a ir de extremo porque no hay una copita nomás. Y digo que fue revolucionario porque medio que los hermanos medio no les gustaba la idea y demás. Así que, vinieron esa noche, aceptaron a Cristo. Me acuerdo que Doris, que actualmente está acá otra vez ya grande, viejita, con Anselmi, la vez pasada la vi, me abrazó, y tus hijos, y se acordaba de todo, me decía, y demás. Y Isabel, que ya está con el Señor,
después, bueno, de una serie de problemas y demás, ella está con el Señor. En esa noche manifestaron ellos aceptar al Señor. Al otro año empezamos a servir y teníamos la plaza y empezamos la obra feliz. Así que así comenzó la obra de Dios en este lugar, trabajando, sirviendo, viendo. Una de las cosas que tiene que ver con esto del servicio es, en cierta manera, estar donde está la voluntad de Dios y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y quizás una de las claves es eso, poder ver el hecho de cómo Dios te usa, digamos, y cómo solo las cosas se hacen, se dan, porque es Dios que te usa a vos, ¿verdad? El problema es cuando nosotros resistimos, el problema es cuando queremos hacer a nuestra manera, el problema es que... Y ahí surge y chocamos con la voluntad y los propósitos de Dios a servir. Con respecto a los dones, bueno, la obra empezó con niños, decíamos, después empezaron la reunión de femenina y demás, empezamos grande, no teníamos lugar, de hecho que, bueno, Gustavo y Gaby nos prestaron la casa, que todavía ellos nos vivían ahí, después fuimos a un galponcito acá, así que nos íbamos mudando, a medida que iban viniendo, nos íbamos, hasta que, bueno, tuvimos el primer terreno, y ahí empezamos allá a instalarnos físicamente. Y la obra iba creciendo, éramos jovencitos, pero era ver el obrar de Dios a través de herramientas que uno se dispone. Y yo siempre digo que esto es algo natural, es algo espontáneo, digamos así. No es algo forzado, algo... no, cuando uno se pone a la mano del Señor, Dios abre puertas, te muestra, Él va haciendo la obra, Él va adelante. No es que uno va forzando a esas cosas, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la obra empezó a crecer, los niños empezaron a crecer, vinieron los padres y ya dejamos de tener el corazón en Parque Casa porque ya sentíamos el llamado acá, involucrarnos acá, meternos, porque ahora tenemos que hacer algo. Esto creció y ahora algo hay que hacer. Así que bueno, ahí también empezamos a trabajar en el liderazgo. Después, bueno, la iglesia fue independiente, ya me reconocieron como pastor junto a Rubén. Pasamos por distintos procesos, obvio, entre medio, pero lo cierto es que ahí ya empecé a desarrollar lo que yo decía antes. Yo trabajaba en el liderazgo, empecé a desarrollar el don de pastor maestro, ¿verdad? Como dice la Biblia, como lo vamos a ver seguramente con José. Pero yo ya tenía la escuela, de cierta manera ya tenía una base, tenía una escuela, que era adolescentes. Pero bueno, eso lo transmití con los mismos pensamientos, la misma estructura, empezar a meterme en la Biblia, a estudiar, a prepararme, a buscar, a indagar y hacerlo lo que era con respecto a personas mayores o en general, ¿verdad? Así que con respecto decíamos que reconozco el don de servicio, el don de maestro y pastor maestro, porque van relacionados. Y en realidad uno ve esa relación que hay también, porque en cierta manera el pastor también es un servidor, ¿verdad? Está dispuesto a servir a las personas. Así que tiene relación en cuanto a eso. También el don de discernimiento, que es algo que al principio, recordemos, no estaba la palabra y venían, el mismo Pedro dijo, después que yo parta van a venir lobos y van a venir con cosas raras. Saber la verdad, la mentira, bueno, eso también es parte, uno desarrolló eso en cuanto a la consejería, cuánta manipulación hay, cuántas cosas que no son verdades, cuántas cosas que uno ve cosas ocultas, cosas oscuras y no le cierra. Bueno, eso también es parte de algo que tiene que ver con el espíritu, ¿verdad? Y el hecho de poder ver algo ahí que no es lo que parece o no parece oro pero no es oro y demás. Bueno, son cosas que el espíritu va dando y en esa, digamos, en esa traza es que estuvimos trabajando todos estos años. ¿Cómo, a los jóvenes, cómo servir? Simplemente lo que yo hice, involucrándote, no te queda otra manera
que meterte en la obra, Dios te va mostrando, guiando, los hermanos te van reconociendo. O sea, yo no me reconocí líder de los adolescentes, los hermanos reconocieron, vieron esa capacidad. Y el hecho de saber de que yo una de las cosas que siempre luché fue con mi autoestima, ¿verdad? Fue una de las grandes cosas. Es como en la mano de Dios, Dios te utiliza de forma, digamos, con mucho poder, porque si dependía de mí, yo no me iba a mover más que en un círculo muy pequeño, ¿verdad? Pero como Dios con poder te va utilizando aún más allá de tu fuerza, más allá de tus posibilidades o más allá de lo que uno mismo cree, cómo Dios te utiliza. No sé, José, si eso responde un poco o querés alguna pregunta más. Bien. Ahí quiere hacerle a él preguntas, ¿no? A mí. Algo que pueda decir. Yo te decía, en cuanto, bueno, involucrarse en la obra de los jóvenes, quizás alguna característica especial que vos quieras señalar en cuanto al servicio de los jóvenes. Sí, una de las cosas es el hecho, bueno, si algo me caracterizó, el tema del compromiso. O sea, uno cuando habla de servir necesita el hecho de estar involucrado con compromiso. Gracias. O sea, yo no puedo servir acá, mañana dejar, ser responsable. O sea, a ver, si todos trabajamos o todos estudiamos y todos tratamos de cumplir el 100%. La pregunta es, ¿cuánto más es en la obra de Dios? Y eso a mí me marcó mucho porque, o sea, si algo, digamos, podía distinguir, yo siempre en el trabajo traté de dar lo mejor, a lo largo de dar lo mejor. Pero yo sabía que para la obra de Dios, si yo al trabajo le daba algo lo mejor, para la obra de Dios tenía que duplicar todo eso. Entonces, ustedes me han escuchado un montón de veces, no vengo porque tengo un dolor de cabeza. Lo primero que te pregunto, ¿vos vas al trabajo con dolor de cabeza? Sí, entonces tenés que estar acá. Estoy cansado. ¿Vos vas al trabajo con cansancio? Y no voy porque tuvimos la hora feliz, estuvimos acá. Vos mañana te levantás y vas al trabajo y sí, porque tengo que guardar fuerza para mañana. Y otra cosa importante que tiene que ver con lo que dice José, una vez, no hace mucho, el año pasado, vino un joven y me dice, che, vos sabés que tenía 2 ministerios nada más. Dice, estoy pensando dejar uno, y yo lo escuchaba, ¿viste? Y me dice, porque es mucho, es un joven. Y encima no estudiaba, ¿viste? En ese momento. Y me dice, no, porque Me dice, ¿vos qué me decís, Marcelo? Y lo miro y me río y le digo, mirá, si vos no le das la juventud al Señor, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? Cuando a la edad mía, a los 60 años, ¿qué le doy lo que me sobra de físico, lo que me sobra de fuerza? ¿Y vos le vas a dar eso? ¿Cuándo le va a dar lo mejor al Señor? Si no es cuando sos joven. Entonces lo entendió y bueno, gracias a Dios, no solamente que siguió con los 2 ministerios, sino que agregó uno más. Pero es cierto, y lo que decía José al principio, muchas veces somos muy egoístas. Pensamos en la comodidad, pensamos en el sacrificio, y pensar que el Señor no pensó nada de eso cuando Él tuvo que morir por vos y por mí. Y dio todo, al 100%. Entonces, bueno, el ánimo es que darle al Señor lo mejor. Lo mejor, y que bueno para los jóvenes poder entregar la juventud al Señor. Otra cosa que hacíamos, y recuerdo esto, también íbamos a la estación de trenes a repartir folletos. Por mucho tiempo fuimos los lunes, íbamos a repartir folletos a la estación de trenes. Y yo era joven, y eso es algo que me impulsó mucho, el hecho de poder tener contacto. Y te digo, yo luchaba con mi autoestima, con la vergüenza. O sea, imagínate yo en la estación de trenes repartiendo folletos. Pero me importaba el hecho de saber que a dónde iba el destino de esas personas. Y yo tenía algo para darle. Y aunque sea un papelito, un folleto. Y eso me hacía feliz poder agradar a Dios aún en esa pequeña cosa. No sé, José, si... No, va bien. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Así le pedimos a otros hermanos también que van a compartir, hermanos y hermanas. Bueno, hoy no pudo estar Amina, pero nos va a quedar pendiente ese capítulo.
Pero está bueno ver esto del servicio y ver los testimonios y se van a agregar más cosas, ¿no? Bueno, vamos a ocuparnos ahora a trabajar entre todos, en grupos de 3 o 4. Ahí hay una serie de pasajes. Aquí estos 4 primeros, acá que están, vamos a leer Romanos 12 del 1 al 8. Luego ahí Fabio Franco, esos 4. 1 Corintios 12, verso 4 al 11 y 28 al 31. Después los chicos que siguen allá, otros 4 más. Efesios 4. Está el pasaje ahí. Y después otro grupo allá, Seba para allá. 1 Pedro, capítulo 4, 10 y 11. De a 4 vamos haciendo. Después Alan vuelve a repetir. Romanos 12, los primeros 8 versículos. Y leo por allá. Y allá empieza Pedro, Alejandra y... no me acuerdo tu nombre. Fabián, ok. Con 1 Corintios 12, los pasajes ahí. Y damos la vuelta por aquí. Otros 4. Efesios 4. Después donde está Fabiana. 1 Pedro 4. Gustavo. 1 Corintios, Romanos. Elegí 4 de ahí. Sí, Romanos 12, del 1 al 8. Acá los chicos donde están, Pedro Sánchez Chico, que no me acuerdo tu nombre. Mateo, con los chicos. Ahí vuelven 1 Corintios 12, 4 al 11 y 28 al 31. Y acá al final, Marcelo y demás, Efesios 4, del 1 al 16. Vamos a leer, y yo quiero que anoten en la hoja simplemente los dones que van encontrando. Nada más que eso. Y si terminan rápido y quieren seguir con el pasaje siguiente, también háganlo. Pero básicamente es eso. Vamos a dar 5 minutos para este trabajo. Rápido lo escriben con papel y lápiz. Ahí está Beta, está con las hojas si a alguno le falta. Está chequeando. Muy bien, gracias. Los dones que aparecen. En algunos lados hay un orden. Así que conserven el orden del pasaje. En otros no. Bueno. Sí, gracias. Después yo voy a preguntar si alguien tiene lágrimas, porque yo me olvidé. Porque justo Milena no está, que ella sé que usa lágrimas. ¿Quién más usa anteojos? Lucas tampoco está. Bueno, pues... Ah, puede ser, Pedro. Él usa, sí. O Gustavo. Bueno, después lo pedimos. A medida que van terminando, levanten la mano, así yo más o menos estoy viendo.
don que repartí. ¿Van terminando? ¿Sí? ¿Nos pudieron escribir? Sí. Bueno, volvamos a hacer esto y después 2 cositas más y hacemos el intervalo. ¿Les parece? Acá, Cristian, ¿cómo van? Ya está. Bueno. ¿De un solo párrafo? Sí, porque el resto lo va complementando los otros. Bueno, vamos a empezar. No sé si quieren empezar ustedes. ¿Qué pasaje tenían ustedes? Romanos 12, del 1 al 8. Bueno, todos los que tenían Romanos presten atención a ver si ellos lo hicieron completo y si no, ustedes agregan. Romanos 12, a ver, ¿qué dones aparecen? Vamos. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, presidir, misericordia y dar. Decía, Bien. repartidor, nos reímos acá. Repartidor, delivery, no. Diferentes dones, dice. Muy bien. Anoten, profecía, fe, Dije, presidir. servicio, El 5. enseñanza, exhortar, repartir, presidir, misericordia. Bueno, es una palabra que no se asusten. ¿A qué se refiere eso? Bien. Presidir viene de la palabra, para nosotros, presidencia. Y es más o menos equivalente a pastorado. Es uno de los nombres que aparece, uno de los nombres para pastor. Lo que pasa es que no se usa. Pero dice que tengamos en estima, en afecto a aquellos que los presiden en el Señor. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y es la presidencia, es un sinónimo de pastorado. Nosotros no lo usamos, pero no presidente como en el presidente ejecutivo, sino quien preside la asamblea, pone orden, dirige la asamblea. Antiguamente era así, acá se desactivó algo, no sé qué dice. Bueno, Como un sinónimo de liderazgo. dentro del liderazgo, sí, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue el grupo? ¿Qué le tocó Primera Corintios? ¿A alguien le faltó algo de Romanos? ¿Están todos los mismos? Sí. Perfecto. Sigamos. Acá se activó, mirá. Franco o Fabián, no sé quién tiene. Palabra de sabiduría, Sí. palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, dones Sí. de entendimiento, hablar en lengua, interpretar lenguas. Bien. Los que tienen 1 Corintios 12, versículo... ¿Le faltó alguno? ¿Están todos? El otro pasaje de 1 Corintios 12. Le voy a dar un secreto. Fíjense los que se repiten en los pasajes. ¿O hay algo nuevo? 1 Corintios 12, verso 28 al 31. Seba, ¿me vos? Ah, los chicos, perdón, los chicos. No, entonces acá los chicos no tenían ustedes acá. Bueno, a ver, ¿quién tiene 1 Corintios 12, 28 al 31? ¿Nadie? No, yo lo dije oralmente. Sí, es verdad. Bueno, que algún valiente lo busque. Ah, acá lo tienen los chicos. Bueno, a ver. Sí, no, lo que pasa es que no puedes leer todo. Entonces puse del 28 al 31. Bueno, que alguien haga el ejercicio del 28 al 31. Apóstoles, lo tengo marcado. Ah, lo tenés marcado. Acá lo tiene Beta. A ver. Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, sanidad, los que ayudan, dice, que administran y los que tienen don de lengua. Bien. Habría que anotarse después, bueno, no tenemos el pizarrón acá, los que se van repitiendo. Algunos se repiten, otros son variantes, así que nos queda eso. Ahora sí, 1 Pedro, ¿alguien más? 1 Pedro 4, dale. Acá nosotros tenemos dos nomás, el del servicio y de la enseñanza.
¿Alguien más tiene 1 Pedro que... Bueno. Nosotros lo entendemos como el de servicio. El que ministra y que sirve. Lo entendimos así. Por eso pusimos el don de servicio. Sí, es equivalente, sí, sí. 1 Pedro capítulo 4. Según el don que ministrelo o sírvele a otros. El que habla, el que ministra. Lo que pasa es que después vamos a ver el primer versículo 10. Conforme al poder de Dios, etc. Bien. Y Efesios, capítulo 4, que aparecen algunos dones ahí. ¿Quién lo tiene? Acá los chicos. Bueno. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que Efesios 4 que quiera decir? ¿Alguien contó cuántos dones más o menos hay? ¿Enumerados? Se me han distraído. Yo solo en el pasaje de la 17. Sí. Solo el pasaje de la 18. Ese se acerca más. Se calcula que hay unos 20 más o menos numerados, entre variantes y demás. Pero ¿A qué se refiere es el que distribuía lo material. Repartía. Ahora lo vamos a ver uno por uno después. No hoy, otro día vamos a ver uno por uno. De algunos no sabemos mucho, pero de otros sí. Pero lo importante acá es notar esto, que cada libro, Romanos, 1 Corintios, Pedro, Efesios, tiene un contexto en el cual se escribe esos dones. Así que en algunos lugares aparecen numerados. Primero esto, segundo aquellos. Que es el que aparece que leyó Betania acá. Pero en otros no. Pareciera como que no interesa tanto. Algunos se repiten, otros no. Algunos no tenemos bien claro en qué consiste, otros sí. Y hay básicamente dones de comunicación que a otros le comunican algo, profecía, maestros, evangelismo, y otros que hacen cosas. Lo que sí tenemos que darnos cuenta, cuando uno enumera eso, hay que ver en cada libro por qué. Habría que estudiar por qué dice esto en Romanos y no lo dice en Corintios o no lo dice en Efesios. Habría que estudiar cada libro y ver por qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere apuntar? Pensamos en dones. ¿Por qué, hermanos? Y con esto cierro. Porque ustedes a continuación en la hojita tienen algo que es, ¿qué son los dones? Yo lo puse de la manera más simple. Son manifestaciones, expresiones de la gracia de Dios para equipar o pertrechar o capacitar de manera sobrenatural. Decimos sobrenatural porque es algo que da el Espíritu Santo. Equipar sobrenatural a los creyentes para la edificación de la iglesia. Entonces, un don espiritual es una habilidad sobrenatural, no es algo que yo pueda adquirir por mi cuenta. Dada por Cristo al creyente, eso está en Efesios, por medio del Espíritu Santo, en el momento de ser salvo. Cuando uno nace a Cristo, ya recibe eso, el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo viene la impartición de dones. Lo que sí hay que distinguir algunas cosas que yo puse, seguramente hay más, pero esto es lo que encontré. Una cosa es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto? Bien, muy bien. Eso está allí en Gálatas, después se repite en Efesios, también hay una mención. Pero eso es lo que produce el Espíritu Santo con respecto a las cualidades que debemos tener cada creyente y que debe desarrollar. Ese es el fruto, todo lo que viene en un ramillete, es algo que produce en nosotros. Otra cosa son los oficios espirituales. Cuando hablamos de oficios, no es una palabra que nosotros usamos mucho los hermanos libres, pero sí los bautistas y muy bien lo usan. Y acá un maestro que lo tuvo, Alfredo, mejor que yo, don
Samuel Liber me regaló el libro sobre esto de los oficios, y lo tengo en casa. Los oficios espirituales, ¿qué vienen a hacer? Aquellas tareas institucionales, y cuando hablamos de oficios se requiere ciertas características para poder ejercerlo, o mejor dicho, no para ejercerlo podemos ejercer, lo que sí para tener el reconocimiento de la institución, en este caso de la iglesia. No sé si digo bien, por ahí Alfredo me va a corregir mejor, pero los oficios, por ejemplo, son diáconos, diaconisas, pastores, o pastores y maestros, como bien decía Marcelo. Estos son oficios. También lo mismo del misionero, que es el encomendado. Son reconocimientos que la iglesia ha tenido, que para poder ejercerlo, tiene un trabajo que yo puedo hacer. Y es una vocación. Como el que tiene de maestro, o como el que tiene de médico, o qué sé yo. Es una vocación. Vocación significa que ha sido llamado, y esa persona lo hace con toda pasión. Estos son los oficios que la iglesia, los hermanos, reconocen y que hay que calificar bíblicamente. Otra cosa es los dones que ya hemos mencionado, capacidades sobrenaturales. Y Efesios, a distinción de los demás, disculpen esto de los anteojos, pero después si alguien tiene lágrimas para los ojos, le voy a pedir que me preste, si tiene. Porque anduve buscando por la farmacia y estaba encerrada, así que no me lo olvidé en casa. Bueno, lo que sí es esto. Lo que hay que notar es esto, es que en Efesios el que da dones es Cristo, pero no da dones. Él lo que da son hombres creyentes dotados con dones a la iglesia, que es diferente. Ustedes van a ver que esa expresión aparece en Efesios. Entonces puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces son personas dotadas que él da a la iglesia. Y está ese pasaje de Salmo 68, etc., que después lo vamos a ver. Después hay que distinguir entre el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? A ver, seguramente hay algunos que lo saben. ¿No? Una cosa son los dones, son esas capacidades que nos da. Otra cosa es el don. El don del Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo que nos es dada. Toda la persona. Que esto es la diferencia. Se llama don, en este caso, a la persona del Espíritu Santo, que lo da. El don, nosotros en español tenemos una riqueza que no está en inglés, por ejemplo, que la Biblia distingue entre regalo, nosotros podemos decir en español. ¿Por qué damos un regalo a alguien, por ejemplo, cuando cumple años? ¿Por qué se lo damos? Porque cumple años. El motivo es festejar algo y darle una alegría. Bueno, le damos un regalo, casamiento, lo que sea. Bueno, eso es un regalo. Se da porque se quiere. Otra cosa es un presente. Que nosotros a veces no conocemos. Pero un presente, por ejemplo, un diplomático le da a otro como algo honorable, algo como conocer la dignidad de otra persona. Se da un presente. Cuando uno va como un gesto de cortesía. Puede ser también. Otra cosa es dádiva. La dádiva es algo que se da cuando la otra persona no lo merece o carece y no lo puede adquirir. Y se lo da. Como a veces nosotros usamos la palabra regalo, porque la dádiva es gratuita, pero tiene otro fin. Es la idea de que disfrute de algo que no tenía o que no puede alcanzar. La dádiva de la vida eterna es algo que la persona no lo puede alcanzar y se lo da. Y otra cosa es el don. El don es algo que todo eso se da gratuito. El don es algo que yo tengo que usar para producir otra cosa. Todas esas cosas en español lo tenemos, en inglés no está. Ellos usan gifts para todo y regalo, don, ok. Pero nosotros
lo podemos mostrar eso. El don es la persona del Espíritu Santo. Ahora también tenemos que distinguir entre los dones y los talentos. Bien decía él, la música no aparece como un don, no está en la lista. Saber cocinar. No está. Es un talento que personas tienen. Los idiomas, no sé, qué sé yo. Hay cosas que las personas tienen que son habilidades naturales o que la han desarrollado, pero son naturales. Y lo que hay que hacer es santificar esos talentos, usarlo para el Señor. Los dones es una cosa totalmente distinta, es algo que da el Señor. El talento es algo que o puede venir heredado o puedo aprenderlo. Bueno, hasta aquí y hacemos la pausa. Después hay un ejercicio que si quieren hacerlo mientras tomamos algo, que es esta primera Corintios 12, 4, 8 y 11. Ahí quiero que anoten un par de cositas que aprendemos sobre los dones que surgen del texto. Pero paramos acá, no sé si... Acá hay café, así que... Beta, vos decime, ¿cómo es? ¿Se sirven ahí? Autoservicio, dice. Si quieren les sirve. Ahí está. Bueno, ahí está. Aquellos que están sentaditos comiendo, acuérdense del pasaje, 1 Corintios 12, 4, el 8 y el 11. ¿Qué cosas aprendemos en esos pasajes? Les voy leyendo, ustedes si tienen papel y lápiz. Nos vamos organizando ya. Ahora bien, dice el apóstol San Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por supuesto, ahí cortamos un poco los pasajes para abreviar. Y entonces lo que vamos a hacer, el trabajo, es un lindo trabajo de interpretación del texto. ¿Qué aprendemos? ¿Qué palabra a ustedes les parece que acá se repiten y pueden ser importantes? Mismo, muy bien. ¿Quién es el mismo? ¿Qué es lo mismo? Dios es el mismo, dice. ¿Qué más? ¿Cómo? Bien. Muy bien. ¿Se escuchó? ¿Qué más? Muy bueno, van bien, muy bien. Está la Trinidad involucrada. Excelente. Muy bien, Pedro, ahí está. ¿Qué más? Les he dado, dice. Les dado. Otra palabra importantísima. Como Él quiere. Miren, cuántas cosas. Diversidad. Bien, miren que hay 3 palabras ahí. Muy bien. ¿Qué más aprendemos? A cada uno en particular. A cada uno. Le dice que es dada para provecho, tiene un propósito. Muy bueno, para provecho, para beneficio. Cada uno también, todos al menos tienen un don. Muy bien, ahí tenemos ya una deducción del pasaje. Está bueno, ¿no? Está bien. Perdón, acá me dieron como para que tengan. Gracias, che.
La verdad que un gran aplauso acá a las hermanas que... Café, pancito, todo buenísimo. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cosa más que quieran agregar? Está muy bueno, venimos muy bien, ¿eh? Como Él quiere. Lo que Él quiere. Esto es importantísimo, acá lo repetía Beta. Eso es vital. La soberanía de Dios. Es interesante esto. Y dice, acá ya no usa dar, usa otra palabra. Repartiendo. La distribución. Es decir, no es que el Espíritu Santo revolea y que agarra. Sino que, sin lugar a dudas, ¿se acuerdan cómo contaba Marcelo, cómo empezó la obra acá? ¿A ustedes qué les parece? La soberanía divina, como Él quiere, lo da a quien quiere. Y cuando... Ahora viene una pregunta, esto es interpretación del texto. Hasta ahora hemos visto datos, así como surgen, en crudo. Ahora empezamos a deducir, por ejemplo, Seba ya dijo, por lo menos todos los creyentes tienen al menos un don. Surge una enseñanza. Pero yo les digo algo. Ustedes, cuando está la iglesia en formación, ¿se acuerdan que las iglesias tienen un ciclo de vida? Nacen, crecen, maduran, a veces entran a una meseta, se estancan, otras veces declinan, otras veces vuelven a resurgir, se expanden. La pregunta es, ¿siempre va a dar el mismo don el Señor o puede dar diferentes dones? Depende de las circunstancias. Yo creo que es diferente, de acuerdo a las circunstancias y la necesidad de la iglesia. Bien. En la historia había dones que ahora no existen. ¿Cómo? En la antigüedad había dones que ahora no son vigentes. Mire, ella avanza también. Ya clavó el puñal ahí. Ya Beta dijo acá, entramos de lleno al debate. ¿Qué más? Sí. Perdón, él levantó la mano. Puede ser que haya dones que capaz que en estos lugares no estén vigentes, pero hay lugares donde se puede seguir utilizando. Bien. Es una pregunta él, ¿eh? ¿Quién se anima a tomar el guante y contestar? A ver. Creo que Dios va a dar dones donde Y yo mastico. donde alguien lo pueda poner en práctica. Una vuelta a nosotros nos ocurrió que un chico, una señora, preguntó por qué, lo digo, no quiero ser autorreferencial, pero el ejemplo vale, por qué en el faro no se expulsaban demonios. Y un chico humildemente, un jovencito, yo creo que el Señor a veces nos habla así a todos, dijo, porque no debe haber nadie acá, hermana, que tenga ese don. Y haciendo referencia a lo que uno nos enseñaba recién, yo creo que Dios en su soberanía, Él ve la necesidad de su obra y el contexto, como vos nos decías recién, que es un desafío estudiar las cartas, ¿por qué esos dones están en unas cartas y en otros no? Yo creo que tiene que ver la soberanía de Dios y la necesidad de su obra. Es el caso de acá en la Iglesia de los Robles, como el Faro, empezaron trabajando con los niños, con las familias más humildes y viendo las otras necesidades que eran los materiales, que por medio del servicio, hermanos, yo creo que con el don de dar, fueron apoyando, dando de corazón y viendo la necesidad de esa gente. Entonces Dios creo que desarrolló esos dones, como en los Robles, que es muy similar al Faro, el origen de la congregación, porque Dios en su soberanía ve la necesidad de la gente, obvio, pero también la necesidad de la iglesia para ir desarrollando su ministerio. Perdón, quería preguntar, porque no entendí bien la pregunta. Vos preguntaste que a medida que la iglesia se va desarrollando, si sigue dando los mismos dones o da otros. ¿Fue así o...? Claro, ¿hay uniformidad Yo creo que o sea, o hay diversidad? Hay diversidad. ¿No? ¿Entendés, Ivana? ¿Saben la palabra ahí multiforme cuál es en griego? Claro, caleidoscopio, ¿no? Multicolor. Bueno, contestando la pregunta de él,
Es cierto, puede haber dones que estén siendo utilizados en otras iglesias, pero noten una cosa, a veces estamos acá y a veces nosotros pensamos de que hay hermanos, bueno, acá está, y quizás acá hay, bueno, hay un grupito de jóvenes, y dice, bueno, Dios va a usar tal don, va a levantar acá, pero no lo levanta ahora, sino cuando se convirtió. O sea que hay una cosa interesante en esto. Cuando Dios trae una persona a Cristo, y esa persona se convierte, ya Dios le ha dado ese don a esa persona, o uno o dos, no sé lo que tenga. Y Dios ya está viendo lo que va a venir después en esa iglesia. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo está administrando la iglesia. A veces, ¿por qué les contaba un poquito esto de los comienzos de 1850, 1880 en la obra? Porque cuando uno analiza la historia, por ejemplo, el libro de Canclini, 400 años de protestantismo en la Argentina, y otros libros como el de Daniel Monti y otros más, lo que uno encuentra es que dicen que los hermanos, cuando venían de un grupo o de otro, bautista, metodista, hermano libre, lo que sea, se ponían de acuerdo en el barco, dónde iban a trabajar. Eso fue hasta cierto límite, así. Y uno ve, por ejemplo, en la costa de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ve muchos hermanos de un grupo que son los neotestamentarios. No, los neotestamentarios están en Misiones, Corrientes, el Chaco, esa zona. En el centro de la provincia de Buenos Aires ven mucho de la Alianza, La Pampa. Los hermanos libres casi todos siguieron la línea del ferrocarril. Los bautistas se concentraron en las grandes metrópolis, luego se fueron disolviendo. Allá en el año 1920, por ahí, iban a poner el centro bautista, iba a estar acá en Rosario. Fue una discusión que hubo en aquella época y después se terminó en Buenos Aires, pero el más fuerte era los bautistas acá en Rosario, por eso dieron tantos a la obra. Así uno puede ver cómo los de la Unión, es lo que yo les decía, que están todos en la provincia de Buenos Aires y toda la costa de la provincia de Buenos Aires y hacia el sur, y siguieron hacia el sur. Uno cuando ve, y los pentecostales nos florecieron en todos lados, ¿no? Son distintos, porque ellos llegaron un poquito después. Pero cuando uno ve esto, y uno puede seguir estudiando eso, no vamos a entrar en detalle, pero uno ve, cuando pasan los años, ve cómo Dios trabajó en el corazón de esas personas. Y cómo ellos respetaron no trabajar en campo ajeno. No se metían. Cada uno respetaba el área donde se iban instalando y no reproducían. Uno ve los evangélicos congregacionalistas en Entre Ríos, eran muy fuertes y siguen todavía siendo fuertes. Son un grupo de, digamos, el ala más evangélica de los luteranos. Entonces, ellos están. Yo tuve oportunidad de conocerlos y la verdad que son realmente muy buenos hermanos. Y una de las cosas que uno les llama de alemanes, son muy prolijos. Todo prolijito, todo bien ordenadito, no hay un yuyito fuera de lugar. Bueno, no como nosotros que hacemos todo. Bueno, la cuestión es esta. Esto es típico. ¿Por qué? Porque la comunidad evangélica de Rosario, la mayoría italianos y españoles, especialmente genoveses. Entonces, es un desorden, es así. Entonces, es propio. Entonces, esa cultura se traslada a la iglesia. Y los españoles, por supuesto. Ni hablar de otros grupos, ¿no? Uno va ahí en la zona de Hurlingham en Buenos Aires, que son eslavos, ucranianos, están en las iglesias ahí y tienen una forma de ser, son mucho más estructurados, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con la cultura. Ahora, uno dice, ellos se pusieron de acuerdo y de alguna manera sí, pero no fue tan así. Fue el Espíritu de Dios, cómo trabajaba, cómo fue guiando y a cada uno le fue dando. Por ejemplo, una de las cosas que decían antiguamente los hermanos decían, bueno, vamos a ir a escuchar a los ingleses, acá en Rosario estoy hablando. Iban a Calle Salta, a la iglesia de los hermanos libres en Calle Salta, porque había buenos enseñadores, porque se impactaban por eso. Entonces venían de otros grupos.
Imagínense, los hermanos libres hoy, algunos dicen, no, yo no me junto con pentecostales, no me junto con... Iban a escuchar a los hermanos allí y no había problema, no se peleaban y cada uno seguía y seguía siendo el grupo que pertenecía. Lo mismo a la inversa. Los hermanos libres, yo descubrí un libro de un tal Rogers en Buenos Aires, fue editado por los hermanos libres, pero era un hombre metodista. Nada que ver, y tenía mucha amistad. Y sacaron la biografía en el seno de una iglesia, hermano libre, bien cerrada como era antes. Hoy ya no tanto, pero todavía era. Entonces a mí me llamaba la atención esas cosas, ¿no? Porque yo soy muy curioso para esas cosas. Bueno, lo mismo pasó con William Morris. William Morris trascendió y Dios levantó hombres así. Y uno tiene que, y lo mismo, bueno, ahora no me acuerdo el apellido, de la hermana, que la sala de el hospital de Buenos Aires, el hospital Rivadavia, tiene el nombre de ella, es una Wendeley, bueno, ok, ya me voy a acordar, que fue una gran creyente y ella fue la que paró la poliomielitis en la Argentina y se lo debemos a una hermana creyente. Nosotros la conocimos en Montevideo, pero y el hermano lo conocimos en Londres. Lo que tiene es ese grupo de hermanos fueron trabajando y vos ves cómo el Señor fue obrando. No hay uniformidad, no siempre da el mismo don. Hay iglesias que uno dice, ¿por qué esas iglesias son tan misioneras? Y otras iglesias no, las fuertes son la enseñanza. Otro grupo de iglesias, lo fuerte es trabajar con niños. Y uno dice, no, nosotros tenemos que ser como esos, que son todos misioneros. No, hermano, no siempre es así. Podríamos hacerlo, si podemos, hagámoslo, pero no siempre es así. Sí. ¿Uno puede recibir más de un don? Sin lugar a dudas. Sí. Pablo mismo pone el ejemplo. Él era predicador, maestro, apóstol y hablaba más en lengua que todos los que estaban ahí. Pero prefiero en la iglesia, ¿qué dice? 5 palabras. Para que le entiendan y sean edificados, que hablar en lengua. Ahora, lo que uno puede tener más de un don. Lo que sí sabemos que ese don lo da el Señor. Ahora, los dones son para provecho. Y la pregunta que a Cristian, que él trajo a colación el tema, y después el resto, lo ayudamos a Cristian entre todos. ¿Para provecho de quién? ¿Del que tiene el don o de los otros? ¿No? Creo que fue unánime ahí. Bien. Tengamos cuidado de eso porque muchas veces pensamos que el don me edifica a mí. Sí, por supuesto, puede edificarme, de hecho. Pero la idea es que está al servicio de otros. ¿Está? ¿Se entiende lo que decía Cristian? Bueno, bien, no sé si quiere agregar algo ahí. Bien, sigamos adelante. Sí. Con respecto a lo que planteaba Santi y lo que dijo recién Beta, este tema de que los dones están o no en vigencia. Por ahí estaría bueno pensar de que el concepto que nosotros tenemos de iglesia no es el mismo concepto que tienen, por ejemplo, los hermanos de Medio Oriente de iglesia. Entonces es evidente que la iglesia allá particular de una manera que es totalmente distinta acá, pero por una cuestión cultural. A nosotros siempre se nos ha enseñado esto, de que hay dones fundacionales que fueron los de los profetas y que cuando vino lo perfecto, chao, hay dones que dejaron de tener vigencia. Y siempre nosotros creemos eso y abrazamos eso y lo vivimos así. Pero también es cierto de que a veces el obrar del Espíritu va en contra de nuestra, muchas veces, de nuestro cuadrado, digamos, de idea. Y de golpe, qué sé yo, te encontrás con alguna persona que vive otra experiencia que es distinta a la que uno viví. Y yo no voy a hacer teología y voy a andar predicando sobre la experiencia de ese hermano. Pero yo no puedo decir que está mintiendo, o que está dudando, o que no está siendo genuino. Porque a lo mejor está hablando de otro contexto, en otra cultura, en otra situación. Y qué sé yo, por ahí nosotros como que somos muy estrictos, muy duros. Decimos, esto se puede, esto no se puede. ¿Quién te dice? O sea, porque como dice Santi, a lo mejor hay hermanos que están en otro contexto, que la iglesia precisamente tiene otros niveles, digamos. Por supuesto que si
si entra alguien acá golpeando la puerta y dice, yo recibí una visión, y lo más probable es que lo miremos, bueno, vení, lo separemos y vení, contámela, lo vamos a poner en la iglesia todos. Pero a veces en otro contexto, musulmanes, islámicos, súper herméticos, te tocan la puerta y dicen, yo necesito que vos me digas algo porque el espíritu me dice que vos me digas algo. Entonces, por ahí, esto del contexto, la teología, la cultura, son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta y a veces no es tan fácil decir esto sí y esto no, porque a mí me parece. Bien. A nosotros nos comentó Leo Pérez, no sé si estuvo acá cuando vino. Sí. Y nos comentó esto también. Ese sacrílego te comentó algo. ¿Eh? Nah, lo queremos mucho por eso. Nos comentó que los hermanos que se convertían allá, en Medio Oriente, En Turquía, sí. recibían sueños, visiones en sueños. Y bueno, uno cuando lo contó es como decir, ¿por qué Dios no se manifiesta así de esa manera acá? Y de esa manera, bueno, seguramente lo que dice el hermano, que Dios obra en ese lugar de esa manera. Pero decir, no hay nadie que acá interprete el sueño. Pero bueno, allá seguramente por la forma que tienen de moverse el Espíritu de Dios allí, seguramente se le revelan sueños a los hermanos. Bien. Igual vamos a verlo en detalle después. Yo quería tener una visión general, pero sí, Santi. No, que me gustaba mucho lo que decía Leo. Había escuchado una vez una persona, no me acuerdo bien quién era, pero que decía como que decir que Dios no puede utilizar estos dones que ya se dicen que no están vigentes en otros lugares que capaz son necesarios, era como encerrar a Dios en una cajita. Como decir, Dios no lo puede hacer ya, o no se puede usar ya, por decirlo así. Como cuando no están vigentes, ya no se usan más. Bueno, yo no voy a responder esto, lo voy a dejar para futuro. Porque yo tengo mi posición, por supuesto. Me pidieron que escriba el otro día lo que creo, entonces empecé a escribir. Pero bueno, lo que sí no es tanto lo que creo, sino que creo lo que surge del texto. Después tenemos que revalidar la experiencia individual y congregacional y la historia de la iglesia con respecto al texto. Una de las cosas que yo les digo, ¿están todos vigentes? Esto lo hablaba con Samuel Permillo, por ejemplo. Estuvimos largo, como 3 horas charlando ahí en sobremesa. Porque él dice, no, él no usa la palabra vigente, usa la palabra operativa. Y entonces digo, definime qué es eso. Bueno, entonces, vos me estás diciendo que el don de apóstol, hoy hay apóstol. Y hay 3 excepciones de apóstol en la Biblia. Decime cuál de las 3. Hay una sola vez que se usa para todos los creyentes. Una sola vez. Después se usa para los 12. Técnicamente es un término técnico, son los 12. Y después se usa para lo que nosotros conocemos como misioneros. Porque apóstol significa enviar. Decime cuál de las 3 te estás pensando cuando hablas de operativo. Bueno, ustedes se imaginan, lo queremos mucho con Samuel, nos conocemos del 89, así que nos podemos agarrar las trompadas. Lo que sí, ahí empezamos a darnos cuenta, a ver, ¿qué queremos decir? Yo personalmente lo que puedo adelantar es que no hay apóstoles como esos 12. Es 12, es un número técnico. Porque habiendo 11, inclusive se llama 12, los 12. Matías agrega a los 12 y había 11, se había ido uno. Y está la discusión, ¿Matías era o era Pablo? Porque habla de 12. Bueno, pero él dice que era apóstol a los gentiles, pero eso es diferente. Lo vamos a dejar para después, sí. Otro don que me parece que a veces no está, no sé si vigente o bien claro, es el de sanidad, ¿no? Hay algunas controversias, yo he escuchado. Y nosotros ahora estamos orando por una hermana. Sí, una cosa es que Dios obra sanidad y otra cosa es tener el don de sanidad. Son 2 cosas distintas. Tenía entendido el don de fe y el don de sanidad. O sea, hoy lo que nosotros llamaríamos don de sanidad es don de fe. Porque tenemos la fe suficiente como para poder creer. O sea, sería como, no sé si lo mismo, o sea, no lo mismo como en los tiempos de los apóstoles, pero sí hoy en día podríamos llamar don de fe. Porque estamos, por ejemplo, lo que dice ella, orando con fe de que Dios puede, fue más allá de lo que sea la voluntad de Dios. Pero no Bien. se entiende el concepto. Vamos a dejarlo para la próxima clase, porque esto se pone lindo. Así que de esa manera los engancho para la próxima clase. Pero vamos a ir terminando acá. Pero lo que quiero dejarles es el último punto
3, 4 minutos y cerramos con esto. Cada creyente ha recibido por lo menos un don espiritual. Esto sí. Y cada uno sabrá con esto. La idea es, como bien decía Marcelo, y creo que fue la experiencia de todos los que somos un poquito más grandes, que nos fuimos involucrando en la obra, en el servicio, a medida que surgían las circunstancias. Yo me involucré lo primero en la escuela dominical, como él. Y yo tenía 16, 17 años, bueno, en realidad antes, porque yo comencé a predicar el Evangelio antes de ser creyente. Yo comencé a los 13 años a predicar, pero me convertí a los 15, porque después me di cuenta que estaba predicando lo que yo no creía. Y crecí en la escuela dominical, y mi mamá creyente, mi papá todavía no, íbamos todos a la escuela y teníamos nuestra clase en casa, porque a veces íbamos a un lugar a vivir, como mi familia se mudaba por razón de trabajo de mi papá, cada 2 años, 1 año, 2 años de ciudad. ¿Sí? Vivimos en Argentina, en Brasil y Uruguay. Lo que pasaba es que íbamos a lugares donde no había iglesia. Entonces mi mamá nos reunía todos, éramos 5 hermanos, así que tenía una escuela dominical entera, y comenzaba a darnos clases. Y ahí teníamos. Bueno, entonces a los 13 salimos a evangelizar. Pero bueno, me convierto a los 15. A partir de ahí me comencé a involucrarme en la escuela dominical. Como todos, uno comienza a servir en lo que surge, en lo que tienes a mano. Haz lo que tengas a mano. Así fue la misionera neozelandesa que vino a Bolivia allá en 1904, cuando el esposo le dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, haz lo que tengas a mano. ¿Y qué es lo que tiene más a mano una mujer en aquella época? La cocina, tejer, todo lo que había, se hacía las cosas de la casa. Y ella comienza a servir al Señor de esa manera. Y viene con su esposo misionero, Hamilton de apellido. Bueno, lo que sí, el viejo Hamilton, el papá de los Hamilton de Percival, que estaban en Córdoba, no sé si los conocieron ustedes a don Percival. Bueno, y Norman, grandes en la fe. Después le cuento la historia. Pero la cuestión es que ellos comienzan a servir así al Señor. Ahora, uno comienza a servir así. Después con el tiempo se da cuenta que existen los dones. Con el tiempo empieza a pensar cuál será el mío. Yo tardé muchos años en darme cuenta. Y a veces tengo dudas si realmente uno lo tiene o no. Pero lo interesante es que uno se va involucrando y comienza a trabajar ese área. Por ejemplo, don Horacio Alonso, que escribió ese famoso libro, El don del Espíritu Santo, escribió varios libros sobre los dones, 3 libros. Lo que sí tiene uno, en un momento me decía, bueno, mirá, si tenés un don es porque tenés un llamado a servir. Punto. Y la segunda cosa es, tenés que servir. Y como bien decía Marcelo, a la iglesia, una de las tareas que viene es a servir a los hermanos. Entonces no tenés que preguntarte si llueve, ¿tengo que ir a la iglesia o no? Está mal. La pregunta es, ¿tengo que llevar paraguas o no? Nada más. Pero ahí tengo que ir. ¿No? Y él comenzó de abajo en las cosas del Señor. Y comenzó a trabajar. Ahora, él nos inculcaba esta gran idea de servir al Señor, más allá de, por ejemplo, él me decía, bueno, él era un gran enseñador. ¿Y qué te pensás que requiere ser enseñador? Y él me decía, una de las cosas que requiere ser enseñador es pasar mucho tiempo a solas estudiando. Si vos no pasás mucho tiempo a solas, no es difícil vas a ser un maestro. Porque tenés que aprender para poder dar. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces hay que pasar mucho tiempo estudiando. Tiene un gran llamado a estudiar. Y entonces lo mismo pasa. El que es evangelista está un llamado a ser una persona sociable, porque tiene que ganar a otros. Yo me acuerdo, como contaba Marcelo, yo iba a la estación de Federico Lacroze en Buenos Aires, en Chacarita, íbamos a vender Biblia, folletos, bueno, yo tenía 17, 19, 20 años, íbamos con un par de hermanos que eran colportores bíblicos, en la época existía, no sé si hoy existen, pero la cuestión es que íbamos ahí. Y yo lo veía a este hombre y yo quería ser como él. Me salía todo mal, pero él era un verdadero evangelista. Entonces yo trataba de aprender. Ahora, la cuestión era que yo me daba cuenta que él tenía una facilidad muy grande, que era presentar el evangelio a las personas rápidamente. La persona estaba por subir al estribo del ferrocarril y en un minuto le predicaba. Y se bajaba y le regaba el folleto o le vendía la Biblia rápidamente a una persona y ¡pum! ¿No? Y lo hacía. Y vendía, cada vez que íbamos, una vez por semana, 1 o 2 Biblias él vendía.
o Nuevo Testamento, a veces regalaba, pero ¿qué es esto? Esa pasión por las almas, ese evangelista es aquella persona que tiene mucho don de gente, no hay duda. Si vos no te gusta estar con personas, no hay duda que no vas a ser evangelista, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene que haber, decía Watchman Nee, es una enorme cualidad, seguramente una concordancia entre tus talentos y tu carácter, mejor dicho, tu personalidad, no tu carácter, tu personalidad con el don que Dios te da. No hay duda. Una persona introvertida que le da miedo presentarse a las personas, difícilmente sea un evangelista. Otra cosa es dar testimonio del evangelio, eso es una cosa distinta. Testimonio tenemos que dar todos. Ahora, ser evangelista es otra cosa. Esa pasión por las almas, como escribió Oswald Sanders, lean ese libro, Pasión por las almas, es maravilloso. Lo que tiene es eso. Ahora, hay cosas que yo le voy a terminar, es quiénes reciben cada uno. Cada uno. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ahí está el pasaje. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segundo, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y tercero, todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones que el creyente tiene, no los eligió, no los consiguió en una oferta de supermercado, sino que tampoco son propios de su esfuerzo personal, sino que son en la sabiduría y en la soberanía divina, dice, acá está este don. Y esta persona lo tiene. En la medida que nos involucramos en el servicio, van a ir apareciendo solos. Van apareciendo solos, hermanos y hermanas. Y hay muchos que podemos ver. Bueno, hasta acá llegamos. El apunte, como le decía, Beta va a servir para otras clases, así que ténganlo. Y si lo pueden ir leyendo, sería un golazo, porque ya venimos alimentaditos. Así que gracias por venir una noche fría como esta, y que el Señor nos guarde al regresar a casa y sigamos orando por los hermanos que mencionamos. Ahí pasó un informe de Rubén que está mejor, así que bueno, estemos orando por esto, por Marisol y el hermano Daniel Bianchi. No sé si hay alguien más por el cual orar, hacemos bien. Bueno, gracias hermanos por esto. ¿Querés terminar con oración, Cristian? Sí, vamos. Señor, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo de sentarnos, de dedicar un tiempo en la semana para abrir tu palabra, para ser ministrados, para enseñarnos, para que podamos, Señor, como objetivo, Señor, conocerte más. Queremos, Señor, tener más conocimiento del Dios que nos creó, del Dios que propició nuestra salvación. Y, Señor, a modo de gratitud queremos servirte, queremos amarte, queremos buscarte. Y qué mejor que identificar aquellos dones que has puesto en cada uno de nosotros. Dones que son para la utilidad y el servicio de la iglesia, de los hermanos. Queremos usar nuestros dones de manera efectiva, porque es el propósito tuyo. Los pusiste en nosotros para poder servirte y servir a tu comunidad, a tu iglesia, a los demás. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que hoy vinieron, gracias porque, como decía José, a pesar del frío y de las dificultades, hoy pudimos estar acá y te pedimos que nos guardes y nos guíes hasta llegar a nuestros hogares. Y volvemos a pedirte, Señor, de manera especial, por la salud de Marisol, por la salud también de Elena, de este bebé recién nacido que necesita de su mamá. Por eso te rogamos por ella. Y también, Señor, por nuestro querido hermano Daniel Bianchi, también ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por este tiempo, porque nos regalaste este privilegio de estar esta noche acá. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén, amén.